En Rusia, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron el puerto marítimo de Olya. Arde un buque cargado con componentes para Shaheds y municiones. Ese día ha llegado. ¿De qué están negociando Trump y Putin en Alaska? En Rusia han empezado a clasificar la carne de cañón en categorías. El Kremlin reduce los pagos a los contratistas en unas regiones, mientras que en otras los aumenta. La élite rusa considera que la guerra en Ucrania es una vergüenza, pero teme decírselo a Putin. Les dieron de comer cotleta a la Kiev y los alojaron en condiciones inadecuadas. En Anchorage, en cambio, se quejan los propagandistas rusos que vinieron a cubrir la reunión entre Trump y Putin. Hola, me llamo Anastasia Dmitrovskaya. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y comencemos. Qué hermosamente ardía aquella noche en Rusia. De hecho, desde la tarde en Yenakiyevo se produjeron incendios en lugares estratégicos. Oh, le tomé su pit. ¿Delicado? Otro está volando ahora. Así se veía el mapa de Rusia y el número de drones que lo atacaron. Bueno, es hermoso, ¿no? Y estas ya son fotos de la mañana. Syzran, hubo un impacto en la refinería de petróleo. Esta refinería es una de las más grandes del sistema Rosneft y clave para la región del Volga. Si se detiene o se daña gravemente, la región sufrirá una escasez de combustible y será necesario trasladar productos desde otras refinerías, lo que aumentará los costos logísticos y la carga sobre los corredores de transporte. Y aquí hay una estadística agradable. Solo en el año 2025, los ataques de largo alcance ucranianos causaron a Rusia pérdidas superiores al 4% de su PIB. Aproximadamente el 10% de los ataques se realizaron a más de 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Así lo informó el Estado Mayor. Sí, y para el postre, aquí va una noticia así. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron el puerto marítimo de Olya. Este lugar es utilizado por el agresor ruso como un importante punto logístico para el suministro de bienes de uso militar desde Irán. Según la información disponible, el barco Port Olya IV, cargado con componentes para los Shahids y municiones procedentes de Irán, fue alcanzado. Más noticias como esta. ¿Estás de acuerdo? Sí, me gusta este video. A continuación hablamos de la situación en el frente. El ejército ruso avanzó en 2 áreas a lo largo de la frontera de Dnepropetrovsk. Analistas de Deep State informan de avances enemigos cerca de Zelenyi-Kut en Donetsk. Y en Zaporilla, los rusos han avanzado en la zona limítrofe con Donetsk. La evacuación forzosa de familias con niños en Drushkovka, así como en las aldeas de Andreevka, Barbarovka, Novoandreevka y Roganskoye en la región de Donetsk. Los rusos han intensificado sus acciones en Konstantinovka. Ahora, según los militares ucranianos, la ciudad está siendo literalmente borrada. Están destruyendo Konstantinovka y a su población con drones FPV y bombas aéreas guiadas KAB. El paisaje de la ciudad, que hace apenas un año era un centro para muchos militares, ahora es el siguiente: casas destruidas, automóviles civiles destrozados por drones FPV, y muchas víctimas entre la población civil casi todos los días. Es difícil aceptar que pronto se convertirá en ruinas. Mientras tanto, en el Instituto para el Estudio de la Guerra afirman que los rusos fracasaron en la rotación en la región de Sumy, se retiraron hacia la frontera estatal y ahora están dispersos de manera caótica alrededor de Yelisavetovka en la región de Kursk. Según los analistas estadounidenses, las fuerzas ucranianas avanzaron en el norte de la región de Sumy y liberaron Kondratovka y Andreevka al norte de Sumy. Aprovecho la ocasión para agradecer a nuestras fuerzas de defensa por su labor. Y también quiero instarles a que ayuden a nuestros defensores y que lo hagan, como se dice, no solo con palabras, sino con hechos. Este día ha llegado. Ya esta noche, tarde, se celebrarán negociaciones entre Trump y Putin en Alaska.
Literalmente, unas horas antes de la reunión aparece información desde el edificio de Reuters, que cita a una fuente cercana al Kremlin diciendo que, al parecer, hoy sí se acordarán algunas condiciones, porque a Trump no se le puede negar y la Federación Rusa no está en condiciones de rechazar debido a la presión de las sanciones. Por cierto, así es como en Alaska se preparaban para recibir a Putin. Y seré sincero, esta reunión me gusta muchísimo. Todo el camino está literalmente lleno de personas con banderas ucranianas. Esto hay que verlo. En cuanto a las propias negociaciones, hay que reconocer que, en la víspera, tanto declaraciones oficiales como filtraciones en la prensa no faltaron. Y un día antes de la reunión, Trump da una entrevista en la que nuevamente hace una serie de declaraciones. Una de ellas, por decirlo suavemente, sorprende. Putin habría capturado toda Ucrania si yo no hubiera sido presidente. ¿Pero qué demonios estás diciendo? Bueno, ya entendieron. Estimadas fuerzas de defensa de Ucrania, nos retiramos. Trump casi hizo todo el trabajo por ustedes. Pero hablando en serio, el jefe de la Casa Blanca también hizo una declaración que se refiere directamente a las negociaciones con Putin. Si la reunión con Putin sale mal, terminará muy rápido. Si la reunión sale bien, pronto lograremos la paz. También se le hizo a Trump otra pregunta importante sobre un posible acuerdo con Rusia respecto a los minerales de tierras raras. Los minerales de tierras raras no son nada importantes. Yo trato de salvar vidas. Los rusos también hicieron su propia declaración sobre las negociaciones. Nunca hacemos suposiciones por adelantado. Sabemos que tenemos argumentos, tenemos una posición clara y comprensible. La vamos a exponer. Y brevemente recordaré que, en vísperas de la reunión, Trump acordó con Zelensky 5 puntos para las negociaciones. Los puntos principales son ningún acuerdo sobre Ucrania sin la participación de Ucrania, el fortalecimiento de la presión de sanciones sobre Rusia y que Rusia no puede interferir en la decisión sobre la membresía de Ucrania en la OTAN y la UE. Bueno, ¿y qué? ¿Todo el mundo está expectante ante este encuentro? En realidad, eso es evidente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Llegarán a un acuerdo? Y lo más importante, ¿sobre qué llegarán a un acuerdo? La élite rusa considera que la guerra en Ucrania es una vergüenza, pero teme decírselo a Putin. The Washington Post, citando fuentes cercanas al Kremlin, escribe que la mayoría de los funcionarios en Moscú quieren que todo vuelva a la normalidad. Y la reunión entre Trump y Putin en Anchorage fue concebida para tranquilizar a la élite rusa e incluso podría convertirse en una oportunidad real para ponerle fin a esto. Otra fuente del medio afirmó que la mayoría de los funcionarios del Kremlin temen mostrar su verdadera postura. Todos tienen miedo de Putin. La gente no quiere hablar de compromisos porque todos necesitan demostrar que son patriotas. Agregó que no espera grandes resultados de la reunión entre Trump y Putin en Alaska. Tendrán que presentar un ultimátum a Ucrania o marcharse sin haber logrado prácticamente nada. Putin, según afirman los analistas rusos, está convencido de una pronta victoria de Rusia en el campo de batalla y no está dispuesto a hacer concesiones a pesar de las grandes pérdidas. Y de nuevo, un exfuncionario del Kremlin, cuyo nombre el periodista no menciona, calificó a Putin de muy insensible y afirmó que no le importan las pérdidas humanas. Bueno, la verdad nunca pensé que diría algo así, pero estoy de acuerdo con ese analista ruso. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Putin está en Anchorage para llegar a un acuerdo o solo para aparentar que está dispuesto a negociar? Bueno, queridos, ¿qué les quiero decir? Como se suele decir, hay 3 cosas que uno puede mirar eternamente: el fuego, el agua y cómo se quejan los propagandistas rusos. De hecho, esta vez la propaganda se queja porque en Anchorage los alojaron en condiciones inadecuadas. Interesante. Bueno, aquí las condiciones son espartanas. Esto es algo del Cruz Roja. Bueno, así es, cada uno tiene su almohadita, su toallita y estas divisiones.
Aquí es donde dormirán los periodistas la noche antes de la cumbre más importante. Sí, perdón, señor, los representantes de los medios rusos dormirán en catres detrás de biombos transparentes. Y sí, los periodistas del pool del Kremlin ya se quejan de que, en vez de hoteles, los alojaron en un estadio. Escriben que es el estadio del equipo local de hockey, que durante los años de la pandemia fue reconvertido en hospital. Y además, debido a las sanciones, los periodistas y los miembros de la delegación rusa en Alaska prácticamente no tienen roaming y solo pueden llamar a través de Wi-Fi. Y sí, otra cosa que, en mi opinión, es graciosa. La propagandista Simonian escribió que a los periodistas rusos que volaron a Alaska en un vuelo especial les sirvieron cotletas a la Kiev en el avión. Escuchen, los estadounidenses realmente no carecen de sentido del humor. Señores, pero en el camino de regreso, a los propagandistas sírvanles sirniki de Leópolis. A partir del 15 de agosto, decenas de miles de refugiados ucranianos en Estados Unidos pueden ser arrestados y deportados debido a la pérdida de protección legal. El propio periódico The Wall Street Journal escribe que esto afectará a los ucranianos que llegaron al país en el marco del programa Unámonos por Ucrania. Este es un programa legal temporal creado por la administración de Biden. Según estimaciones, alrededor de 120,000 ucranianos que huyeron de la guerra a Estados Unidos en los últimos 2 años comenzarán a perder gradualmente su protección humanitaria. Se trata de ucranianos que llegaron al país a través del programa Unity for Ukraine. Este es un mecanismo legal temporal creado por la administración de Joe Biden. Recibieron un estatus renovable de 2 años, conocido como permiso humanitario, siempre y cuando encontraran un patrocinador privado estadounidense dispuesto a acogerlos. La administración Biden implementó el programa para permitir a los ucranianos reasentarse rápidamente, ya que el sistema tradicional de concesión de estatus de refugiado NEE-U puede tardar años. Pero hay un pero. Todos los participantes recibieron estatus temporal, lo que los hace vulnerables si dicho estatus finaliza. Por lo tanto, si la administración Trump no toma medidas adecuadas, los ciudadanos ucranianos podrían ser arrestados y deportados. Recordemos que, cuando Trump asumió el cargo de presidente, cerró el programa y dejó de otorgar prórrogas a las personas cuyos permisos de trabajo expiraban, aunque al mismo tiempo declaró que permitiría a los ucranianos permanecer en Estados Unidos hasta que terminara la guerra. Precisión increíble y actualización del récord mundial de alcance. Un francotirador ucraniano eliminó a 2 militares rusos desde una distancia de 4,000 metros. La bala atravesó la ventana, detrás de la cual estaban los ocupantes. Vamos, pronto el cielo ya estará sucio. ¡Tiempo! Esos 2 calabacines. ¡Listo! El disparo récord se realizó el 14 de agosto de 2025 con la ayuda de inteligencia artificial, bajo la corrección de un complejo de drones, desde un rifle calibre 14,5 milímetros Alligator. Las imágenes son exclusivas. Lugar: defensa de Pokrov y Smirnograd, en la zona de responsabilidad de la ATO Donetsk, donde una unidad combinada de francotiradores fantasma realiza tareas especiales compuesta por 8 pelotones de francotiradores en las unidades de las fuerzas terrestres. El récord mundial anterior también pertenece a los ucranianos. En noviembre de 2023, un francotirador ucraniano de la unidad del SBU, Vyacheslav Kowalski, de 58 años, eliminó a un ocupante en la región de Jersón a una distancia de 3,800 metros. El disparo se realizó entonces con un fusil de francotirador multicalibre de fabricación ucraniana, Kherson Slort. El Kremlin reduce los pagos para los contratistas en algunas regiones, aumentándolos para otras. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania informa que, en medio del déficit del presupuesto federal y el agravamiento de los problemas financieros, los pagos únicos para quienes firman un contrato con el ejército se han reducido de inmediato en varias regiones. En Bashkiria, de 1,6 millones de rublos bajaron a 1 millón. En Yamalonenets, de 3,1 millones a 1,9 millones. En Belgorod, los pagos cayeron de 3 millones a 800,000. Y en Nizhny Novgorod, de 3 millones a 1,5 millones de rublos. Pero esto es lo interesante.
Mientras en algunas regiones de la Federación Rusa los pagos se reducen, en otras estos mismos pagos se incrementan. En Tartaristán se elevó a 3.100.000. En la región de Riazán prometen incluso 1 millón más en pagos. En Kabardía-Balkaria también aumentaron el pago, de 1.500.000 a 1.800.000 rublos. Así que ahora tenemos la oportunidad de observar cómo en Rusia se está formando el llamado sistema de castas, donde la vida de los ciudadanos de la Federación Rusa se valora de manera diferente. ¿Me sorprende? Para nada. El Ministerio de Trabajo de Rusia ordenó no contratar a azerbaiyanos. Así es, los manuales para las regiones con la indicación de no contratar a azerbaiyanos se enviaron el 30 de julio. La explicación para esto es el deterioro de las relaciones entre la Federación Rusa y Azerbaiyán. Pero eso, como se suele decir, no es todo. El organismo también exigió que antes del 15 de julio se enviaran listas de los azerbaiyanos ya empleados, con nombre completo, fechas de nacimiento, cargos, datos de los documentos de permiso y contactos. Supuestamente, esto es necesario para analizar la situación y prevenir riesgos en el mercado laboral. Después de esto, muchas empresas informaron que supuestamente no tienen tales ciudadanos y que no planean contratarlos. Sin embargo, es difícil creerlo, ya que en los foros se mencionaba la cifra de 1,5 millones de azerbaiyanos que residen en la Federación Rusa y se lamentaban de que, a diferencia de los rusos, ellos están unidos y bien organizados. Resulta más creíble pensar que estas personas fueron apresuradamente despedidas de las plantillas de las empresas antes de presentar los informes, para poder declarar que nada de esto ocurrió. Pero aquí, en aras de la justicia, hay que reconocer que lo más probable así fue. Bueno, esto es muy típico de Rusia, ¿no? Dale like a este video para apoyar lo que hacemos. No olvides suscribirte a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderte nuestros próximos episodios. ¡Nos vemos!